La crisis humanitaria de Sudán aumenta proporcionalmente la violencia en las calles. La tercera semana de enfrentamientos entre dos generales exiliados dejan cientos de muertos, miles de heridos y millones sumidos en una grave incertidumbre alimentaria y sanitaria. Vamos en breve por más detalles. Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Sudán al borde del colapso. Casi 2/3 de los hospitales en la zona de conflicto están fuera de servicio. La ONU teme que la crisis de violencia y humanitaria se extienda a toda la región. El Papa Francisco está de visita en Hungría. Allí se reunió con refugiados de distintas nacionalidades, entre ellos ucranianos. El pontífice de la Iglesia Católica instó a recuperar el alma europea ante la guerra y los nacionalismos, dijo. Y Paraguay en la antesala de unas elecciones clave. Las paraguayas y paraguayos van a elegir nuevo presidente y Congreso. Las encuestas pronostican un resultado ajustado con la posibilidad de un recambio en el poder. En Sudán, la extensión de la tregua pactada el jueves no ha servido para poner fin al conflicto entre dos generales, Abdel Fattah al-Burhan y el líder de las Fuerzas Armadas de Sudán, y además Mohamed Hamdan Dagalo, el jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Bueno, son los generales que alguna vez trabajaron juntos y que llevaron a cabo un golpe de Estado, pero que ahora, por una batalla por la supremacía, destrozan a Sudán. Los ataques aéreos y la artillería han destruido edificios en zonas residenciales en Jartum, en la capital, por ejemplo. Y el conflicto se extiende también a la región occidental de Darfur, donde testigos informaron de saqueos masivos y encarnizados, enfrentamientos urbanos. Al menos 528 personas murieron y más de 4.500 resultaron heridas a causa del conflicto, según datos del Ministerio de Salud. Los desplazados se cuentan por decenas de miles. Los que no pueden marcharse se enfrentan a la escasez, especialmente de atención médica. Un momento de alegría. Médicos voluntarios asistieron el parto de este bebé en la parte trasera de un auto. Ellos mismos eligieron un nombre con un mensaje de esperanza. Cuando oyes el llanto de un recién nacido en tiempo de guerra y con los hospitales cerrados, queríamos elegir un bonito nombre para él. Nos gustaban dos, Salam, que significa paz, y Muntazir, que quiere decir victorioso. Decidimos que el mejor nombre era Muntazir. A medida que se agrava el conflicto en Sudán, decenas de hospitales han tenido que cerrar por los daños sufridos, los saqueos y la falta de suministros básicos como oxígeno, sangre y equipos médicos. Ni siquiera hay combustible para las ambulancias. Este hospital, en la ciudad de Omdurman, aún sigue abierto con gran esfuerzo. El equipo médico y la dotación del hospital son realmente precarios. En circunstancias normales contamos con equipos suficientes. Ahora hay que prolongar los turnos por falta de personal médico. Solo hay 1 o 2 doctores para encargarse de 1 o 2 secciones y en ocasiones hasta de 3. La Cruz Roja estima que unos 50.000 niños necesitan tratamiento urgente por malnutrición. Su situación podría empeorar aún más por la falta de alimentos y atención sanitaria. El avance de los combates en el país hace temer que la situación empeore. Autoridades de la anexionada península de Crimea confirmaron que un ataque con dron el sábado causó un incendio en una terminal de almacenamiento de combustible en el puerto de Sebastopol. Según un comunicado del gobernador de esa ciudad, el fuego pudo ser rápidamente controlado. Un portavoz de defensa ucraniano dijo que las explosiones en Crimea son un castigo divino por los ataques rusos del día anterior que dejaron más de 20 civiles muertos y que el combustible que ardió debía abastecer a la flota rusa del Mar Negro. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en sus pedidos a sus aliados occidentales para que suministren más defensas antiaéreas y aviones de combate, dijo. Fue la primera acción aérea a gran escala de Rusia desde hace casi 2 meses. El presidente ucraniano insistió en pedir más armas a los países de Occidente, en particular sistemas de defensa contra los ataques con drones y misiles. Nuestras fuerzas lograron derribar la mayoría de los misiles rusos, 21 de 23. Es la prueba, una vez más, de que el terror solo se puede detener con armas
defensas antiaéreas, aviación moderna, sin la cual esas defensas no pueden ser completamente efectivas, artillería y vehículos blindados. Uno de los misiles que no pudo ser derribado alcanzó un bloque de viviendas en la ciudad de Uman, lejos del frente. Más de 20 personas murieron, entre ellas varios niños. Los sobrevivientes asisten con dolor a los trabajos de rescate. De mis vecinos no quedó ninguno. Una mujer mayor, su hija y sus 2 nietos vivían en el 9º piso. Todos murieron. En Kiev, el presidente Zelensky se reunió con sus pares de República Checa y de Eslovaquia y recordaron con un minuto de silencio a las víctimas de los ataques. Ambos países expresaron su apoyo al ingreso de Ucrania a la OTAN. De momento, la preocupación inmediata de Kiev es utilizar eficazmente las armas que ya están a su disposición para proteger a la población de los ataques rusos. Y en noticias de América Latina, una persona resultó herida este sábado durante un enfrentamiento registrado en la frontera de Perú y Chile. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la frontera de la ciudad peruana de Tacna y la vecina ciudad chilena de Arica. En esa zona, Perú desplegó el viernes 390 policías y 196 militares tras la entrada en vigor del estado de emergencia a las fronteras del país. Es una decisión que la presidenta peruana, Dina Boluarte, justificó tras responsabilizar a los migrantes de la ola de delincuencia en Perú, pero sin ofrecer datos que demuestren esta correlación. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, informó que los diálogos con los gobiernos de otros países para hallar una solución a la crisis migratoria han avanzado y aseguró que se abordará si es posible o no crear un corredor humanitario. Desde hace días, cientos de migrantes permanecen varados sin poder retomar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua, alimentos apenas y servicios sanitarios. Aumentan cada vez los migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que esperan del lado chileno cruzar a Perú. Quieren regresar a sus hogares de origen tras una migración frustrada. Y está con nosotros desde Santiago de Chile el periodista Mauricio Bustamante con La Perspectiva. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, evidentemente estamos frente a una escalada política entre ambas naciones con el pedido de diálogo de la ONU. Esta es la pregunta. ¿Avanzan acaso las conversaciones sobre ese corredor humanitario, conversaciones que aparentemente incluirían también a Ecuador? ¿Qué tal, Jenny? Muy buenas tardes a todos ahí en Deutsche Welle en español. Estuve conversando esta semana con funcionarios de la Cancillería chilena y efectivamente ha habido varias conversaciones virtuales a través de videoconferencia con las autoridades del Perú y se espera avanzar a ese corredor humanitario, un corredor humanitario que necesariamente también va a tener que involucrar a Ecuador, porque recordemos, estas son todas personas que desde Venezuela, pero también desde Colombia, cruzaron Ecuador, cruzaron Perú, llegaron a Chile, muchos de ellos sin documentos, sin pasaportes, de manera absolutamente irregular, y cruzaron la frontera. Recordemos, hay una frontera muy permeable en todos estos países, zona de desierto, zona de selva, con muy poco control, y esas personas se han instalado en Chile fundamentalmente en el último tiempo. Se estima que cerca de 2 millones de personas ya son migrantes en Chile, con una población del 20%, o sea, del 20 millones, estamos hablando casi de un 10% de migrantes y que se ha incrementado mucho en el último tiempo. La esperanza es que estas personas que ahora tratan de regresar a sus países por diferentes motivos, lo puedan hacer a través de buses, a través de aviones, pero el Perú hoy día está exigiendo documentos que no les pidieron para atravesar su país en camino a Chile, pero ahora sí están requiriendo para cruzar al Perú y de ahí volver hacia Colombia y Venezuela. Y a todo esto, Perú ha seguido los pasos de Chile, el inicio este sábado del despliegue de sus militares en la frontera, en medio también del ejército chileno, digamos, Mauricio, y del ejército peruano están los migrantes. ¿Qué se sabe de todos ellos? ¿En qué condiciones están, Mauricio? ¿Cómo están también siendo atendidos? Sí, son condiciones de verdad muy precarias. Esto partió siendo hace un par de semanas un puñado de personas, pero a esta altura ya son entre 200 y 300 personas de diferentes orígenes y condiciones que están tratando de cruzar la frontera. La mayor parte de ellos indocumentados, la mayor parte de ellos se ha querido quedar en la frontera, aun cuando Arica, la ciudad que está más al norte, más cerca de la frontera con Perú, está a solo un par de kilómetros. Ellos han querido permanecer allí y ayudado fundamentalmente por el gobierno de Arica, también por algunos organismos internacionales como ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones, que les suministra algo de agua, de comida, de abrigo. Recordemos que
A esta altura del año las temperaturas son muy altas durante el día, pero muy bajas durante la noche, y estas personas insisten en permanecer allí. Hoy, como mencionamos hace un rato, hubo un primer altercado. La frontera ahí entre Chile y Perú es una de las fronteras más transitadas y hay mucha congestión. Muchos peruanos, por ejemplo, que tratan de ingresar a Chile y se ofuscan, se enojan porque hoy día lo que hay allí es una tremenda congestión, y hoy hubo un primer altercado incluso con algunos piedrazos donde lamentablemente resultó una persona herida, pero todos esperan que acá haya una pronta solución, una solución política, cuando a esta altura sorprende, y lo digo a título personal porque he tratado también de conectarme con autoridades venezolanas, el silencio de Venezuela y el silencio de Colombia para sus connacionales a esta altura, incluso a nivel periodístico, sorprende, porque esto se está trabajando entre Perú, entre Chile y eventualmente también con Ecuador, pero desde Colombia y desde Venezuela hasta el momento lo que hay es silencio. Sin duda es un desafío del multilateralismo regional en Latinoamérica. Muchas gracias, Mauricio Bustamante, allá en Santiago. Buenas tardes. Entre el aumento de la pobreza y la inseguridad, Paraguay celebra elecciones presidenciales y legislativas este domingo y las encuestas pronostican un resultado muy ajustado con la posibilidad de una alternancia en el poder. El candidato Santiago Peña representa la continuidad en el poder del Partido Colorado y Efraín Alegre, la centroizquierda, en una idea de cambio político que necesitaría, sin embargo, apoyo de ambas cámaras, algo históricamente muy difícil de lograr en Paraguay. Este domingo, en las elecciones presidenciales y legislativas de Paraguay, el conservador Partido Colorado podría perder su hegemonía de los últimos 15 años. Yo soy una persona que de alguna manera reflejo una visión moderna del Paraguay y el Partido Colorado me está permitiendo tener eso. No es la misma faceta o la misma visión que tenía el Partido Colorado o el Paraguay hace 30 años, ¿verdad? El candidato colorado Santiago Peña, economista y exministro de Hacienda del expresidente Horacio Cartes, se enfrenta a Efraín Alegre, también exministro pero de Obras Públicas, del único gobierno alternativo al Partido Colorado que hubo en Paraguay en 74 años, el de Fernando Lugo entre 2008 y 2013. Claro que vamos a ganar. Vamos a ganar. Sí, la encuesta nos da un poco arriba, pero en realidad estamos mucho más arriba. Estamos bien. Hay una decisión. El cambio, el sistema ha colapsado. Esto ya no se sostiene. Santiago Peña tiene 44 años, un perfil más técnico y fue el ministro de Hacienda más joven de Paraguay. Mientras que Alegre, de 60 años, se presenta por tercera vez y lidera una alianza de partidos conservadores como el suyo, el histórico liberal radical auténtico y otros progresistas más pequeños en la llamada Concertación Nacional. Estamos como nunca, por lo menos fraude no vamos a permitir, ni un solo voto. La política exterior juega un papel destacado en estas elecciones. Paraguay es el único país de América del Sur y uno de los 3 en todo el mundo que no tiene relaciones diplomáticas con China porque las mantiene con Taiwán. Alegre ha anunciado que si gana, esto podría cambiar. Tomar una decisión. Tomar por Taiwán es lo que ha hecho Paraguay por mucho tiempo. Significa renunciar al mercado de China. Eso significa un esfuerzo importante del Paraguay. Nosotros estamos renunciando a ese mercado y no vemos que ese mismo esfuerzo lo esté haciendo Taiwán. Entonces tenemos una situación de crítica, tenemos una situación de revisar un poco estas relaciones. Creemos de que China es una oportunidad importante que nosotros estamos dejando de lado. Sin embargo, el candidato colorado opina diferente. Creo que Taiwán nos puede ayudar en ese proceso de integración al mundo, mucho más que una nación como China que tiene 1.400 millones de habitantes. Alegre propone terminar con la mafia, Peña promete empleos públicos. Las encuestas les dan un empate técnico, pero el riesgo de fraude hace los resultados imprevisibles. Y en otras noticias, en el estado de Texas, la policía emitió una orden de arresto contra el presunto autor del tiroteo que se cobró la vida de 5 hondureños, entre ellos un niño de 8 años, en una casa al norte de Houston, en los Estados Unidos. Según las autoridades, el atacante de nacionalidad mexicana irrumpió en la vivienda de sus vecinos después de que estos le pidieran que dejara de disparar en el jardín porque era tarde. El canciller de Honduras, Enrique Reina, pidió este sábado que se aplique todo el peso de la ley contra él o los responsables de este crimen e instruyó al consulado para que siga de cerca el caso.
Miles de israelíes volvieron a manifestarse este sábado en el centro de Tel Aviv contra la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde enero se vienen realizando manifestaciones semanalmente en todo el país contra esta reforma, que según sus detractores podría empujar al país hacia un modelo autoritario. El Ejecutivo estima, en cambio, que la medida servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema. El 27 de marzo, el gobierno anunció una pausa legislativa, pero la oposición se mantiene escéptica respecto a sus intenciones y exige su retirada. El barco Ocean Viking de la organización humanitaria francesa SOS Mediterráneo rescató a un total de 153 migrantes frente a las costas de Malta. Primero fueron rescatados 2 grupos que navegaban a la deriva en sendos botes de madera. Pocos más tarde, el auxilio llegaba para una treintena de migrantes a bordo de una pequeña embarcación de fibra de vidrio. Malta no suele responder a las solicitudes de asistencia de las ONGs, por el que es Italia la que termina asignándoles un puerto para desembarcar. Según el gobierno italiano, los países de bandera de los barcos humanitarios deberían hacerse cargo de una parte de los migrantes rescatados. Y en medio de la crisis migratoria que en Europa el Papa Francisco está de visita en Hungría, de donde también ha saludado a refugiados de distintos países, entre ellos ucranianos, agradeció esta tarde a la gente por acogerlos y dijo que aceptar a los migrantes es una virtud cristiana. El pontífice de la Iglesia Católica asimismo instó a recuperar el alma europea ante la guerra y los nacionalismos. Refugiados ucranianos entre los cientos de personas que se congregaron para ver al Papa Francisco en su segundo día de visita en Hungría. El pontífice destacó la necesidad de paz y elogió a los húngaros por acoger a quienes huyen de la guerra. Gracias por haber recibido no solo con generosidad, sino también con entusiasmo a tantos refugiados de Ucrania. Un grupo de jóvenes refugiados tocaron frente a Francisco en una iglesia y muchos de los presentes le mostraron su agradecimiento por haber venido. Los húngaros están atentos a lo que tiene que decir y escucharán sus mensajes. A pesar de que Hungría ha recibido a muchos ucranianos, el primer ministro Viktor Orbán ejerce una firme política antimigración y ha rechazado a los solicitantes de asilo que entran por la frontera sur. Antes, Francisco había advertido del peligro que supone el creciente nacionalismo en Europa y dijo que aceptar a los migrantes es una auténtica muestra de cristianismo. Creo en una Europa que no sea rehén de las partes, volviéndose presa de populismos autorreferenciales, pero que tampoco se transforme en una realidad fluida, en una especie de supernacionalismo abstracto que no tiene en cuenta la vida de los pueblos. La visita de 3 días es la primera que realiza Francisco desde que fuera hospitalizado el pasado mes por una bronquitis. El domingo oficiará una misa frente al Parlamento húngaro. Y finalizamos con esto que ven. Un zoológico de la ciudad alemana de Hamburgo ha difundido las primeras imágenes de una cría de oso polar nacida en diciembre del año pasado. Aunque aún no le han puesto nombre, sus cuidadores aseguran que es un cachorro muy juguetón y que se encuentra en perfecto estado de salud. Su madre, Victoria, fue el último ejemplar de esta especie en peligro de extinción que nació en aquel zoológico. Por el momento solo es posible verlos a través de una cámara web y a través de estas imágenes. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes en español desde Berlín. Hasta pronto.